cuenta de que de alguna manera en el cine el sonido ocupaba un lugar marginal, un lugar donde había más preguntas que respuestas general en la imagen de la película o algo de eso. Y que sirva para concientizar y que un día, como tantas madres dijeron, nunca más, que no haya un chico desaparecido. Pensamos que cuando se terminó la dictadura ya iba a ser nunca más, que no iba a haber un desaparecido y los desaparecidos siguen. Y bueno, que tomemos conciencia de lo que está pasando, de lo que pasa con nuestros chicos en nuestros barrios y que ahora sea realmente un nunca más. Tatiana, muy buenas. Hola, Roger. Vamos a hablar de tu última película, Toda civilización, todo documento de civilización. Una película que toma como punto de partida un título muy peculiar, vinculado con Benjamin, está en consonancia con Río Turbio, con lo que venías haciendo. Pero ¿por qué el título? Podría haber sido otro título. De alguna manera, yo soy muy mala con los títulos. Siempre pongo títulos de otra cosa. Río Turbio, un pueblo, Caperucita Roja, un cuento, un pedazo de una cita de Benjamin. De alguna manera, cuando me toma por asalto la idea de hacer la película, que va muy de la mano de una emoción, que es básicamente me mudo a la casa familiar, en Lomas del Mirador, la casa de mi familia materna. Justo en el momento en el que después de 5 años de lucha de su familia aparece el cuerpo de Luciano Arruga enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Y eso coincidió con mi mudanza ahí y un reconocer ese cruce de avenidas General Paz y Emilio Castro como el lugar donde fue visto por última vez con vida, ¿no? El lugar donde esa desaparición sucede. Y me empezó a resultar muy fuerte y a mover muchas preguntas, pasar a diario cada vez que iba a hacer mis actividades cotidianas, ir a trabajar, ir a hacer las compras o cualquier cosa, por ese espacio, ¿no? Reconocer en un espacio al que además yo iba desde muy pequeña, desde que nací a visitar a mi abuela, reconocer un espacio donde estuvieran tan marcadas tan presentes las huellas del capitalismo racista y sus violencias, ¿no? Entonces, rápidamente en ese momento viene un poco tras esa emoción, me doy cuenta de que es fácilmente relacionable con la frase de Benjamin, ¿no? Sobre tesis sobre filosofía de la historia, cuando él dice todo documento de civilización es a la vez un documento de barbarie, refiriéndose obviamente a la barbarie de este sistema cruel que habitamos. Y en ese momento es un texto... Bueno, eso ya lo estableces muy bien al inicio, la relación entre la planificación de lo que habrá de ser la General Paz y el concepto que hay por detrás en la construcción misma. Es decir, la documentación del catastro
ya indica lo que estamos diciendo, ¿no? Una relación entre la civilización y la barbarie, en un concepto de eso. Tal cual, cuando la General Paz se planifica desde el gobierno de la entonces ciudad de Buenos Aires en los años 30, en un momento de mucha relación con el iluminismo francés y toda esta idea de, bueno, justamente de la civilización y la barbarie, ya en el mismo proyecto están esas marcas, ¿no? Leído a contrapelo empiezan a aparecer términos que son súper violentos en sí mismos, y una de las primeras escenas de la película justamente fue hacer un trabajo como casi de collage, intentando visibilizar a través del montaje y del diseño sonoro esas huellas de esa violencia en la propia planificación de la General Paz, donde 100 años antes ya se estaba pensando en un proyecto de país que de alguna manera sigue siendo el mismo, ¿no? Claro. Claro, eso también lo que la película de alguna manera muestra es un orden de continuidad de algo que se planifica en 1936 o 38, 36, y que llegado al 2024 se ha cumplido el proyecto. Sí, eso es durísimo y terrible. Sí. Porque además esa cicatriz que es la General Paz, como una suerte de... Sí, dos mundos. Sí. Y un mundo racializado y otro no, ¿no? Entonces, y es esa misma racialización que sucede desde el Estado hoy en día en la violencia policial sobre los pibes en los barrios populares, como era Luciano y como tantos otros que su historia por ahí quizás no fue tan visibilizada como esa. Las familias quizás no tuvieron en ese momento las herramientas para poder sostener a lo largo del tiempo algo tan difícil como una lucha por verdad y justicia, que parece algo sencillo, pero sabemos que no lo es. Bueno, en principio es un desaparecido en democracia, no es el único, hay varios, y ese es el punto de partida. Incluye otros, la película se encarga de mostrar otros rostros de desaparecidos, de jóvenes mayoritariamente, pero te quería preguntar, la forma que concebís para contar esto, que dista de ser didáctica, lo cual no significa que no sea exhaustivo. Uh-huh. Entonces, por un lado, arrancar con la voz de la mamá, de Mónica, en un absoluto negro, en un plano absolutamente en negro, que es una decisión, ¿no? Se escucha primero antes que ver. ¿Por qué así? Yo estoy un poco obsesionada con la idea con la opacidad. Tengo una guerra muy particular en este momento y cada vez más contra la nitidez de la imagen. Claro. Me vuelve loca que los avances en el cine impliquen cada vez más K, ¿no? 2K, 4K, 8K, 16K, hasta cuántos K vamos a llegar. Y pensar que no necesariamente por ver más vemos mejor, ¿no? Entonces hay algo de eso que a mí me tiene muy ocupada. Entonces yo creo que la película hace una defensa de la opacidad y del ruido también, porque algo de eso también sucede en lo sonoro, si se quiere, de alguna manera. Y de lo importante que es tratar de, aún en la oscuridad, buscar el sentido, ¿no? Aunque sea a tientas. Hay algo de eso, y con Francisco, que es Bouzas, que es el director de fotografía de la película, desde el minuto cero yo le dije, amigo, esto tienes una película ruidosa, con grano, sucia, no, vamos a ir por... Hay un trabajo de difuminación de la luz, ¿no? Sí. Que la impresión que yo tengo es que está hecho a partir de una vaselina. Y claro, al final la aventura de tantos años de hacer la película, entre otras cosas, tuvo que ver con poder inventar diferentes maneras de luchar contra esa idea de nitidez absoluta. Disculpa, gracias. Entonces, claro, hay gran parte de la película está filmada a través de vidrios ensuciados con vaselina que generan distorsiones en la imagen, en la luz, generan unos halos que a mí con el tiempo me fueron remitiendo a fantasmas que nos rodean en esta ciudad, los fantasmas de nuestros muertos.
Pero también hay otros intentos, hay muchas escenas donde la película está filmada así con cámaras de cine que por ahí usadas en otras condiciones sí son nítidas y las usamos a las más altas resoluciones posibles, sin luz, y eso generó también una imagen con mucho grano, que a mí me gusta decirle al efecto que logramos, le digo el 16 milímetros de los pobres. No te me caigas. Así que nada, fue un trabajo por defender la opacidad también, o defender la posibilidad de encontrar sentido y comunidad aún en la oscuridad, ¿no? Hay algo de eso. Quería preguntarte, ya en nuestra segunda parte quiero pasar a otras preguntas más concretas sobre lo de Luciano en particular. Respecto de la opacidad, vos decías hace un rato el sonido. El sonido, si bien puede ser concebido como, entre comillas, caótico, no lo es del todo. Hay un concepto sonoro bastante peculiar y me gustaría que cuentes un poco cómo pensar el sonido hoy, porque así como la nitidez en principio tiende a imponerse en un régimen de visibilidad, del mismo modo hay formas muy peculiares y repetitivas en la forma en la cual hoy el cine contemporáneo trabaja el sonido. Para el sonido comercial, una lógica del estruendo. Para el sonido independiente, de cines de autor de poco presupuesto, un concepto extraño de ubicuidad de sonidos, de llenar la pantalla de ruidos, de sonidos que hagan más inteligible lo que se ve. No es el caso de tu película y te quería preguntar sobre eso. Bueno, el trabajo de sonido lo hicimos con Julián Galay, con quien venimos trabajando ya en Río Turbio. Que también era fundamental. Sí. Y también que es colaborador en muchas películas del colectivo. Él está haciendo su primera película como director, en la que yo soy fotógrafa. Entonces son muchos años de pensar juntos el sonido, ¿no? No es un sonido que viene después del rodaje, sino que hay una idea de pensar las películas desde el sonido también. Y hay algo que que también hicimos en Río Turbio, que tiene que ver un poco con trabajar en el territorio, ¿no? Prácticamente la mayoría de lo que se escucha en la película, gran parte de lo que se escucha en la película está grabado inequívocamente ahí. Ahora, no necesariamente de una manera realista, ¿no? En general hacemos una suerte de exploración o mapeo, de ir a jugar juntos con él y con varias amigas que también fueron parte del sonido directo de la película, con quienes, así como había rodajes de imagen, por ahí pasábamos jornadas enteras solo grabando sonido, ¿no? Y a mí me apasiona mucho la cuestión física de lo sonoro, ¿no? Hoy por hoy en algún punto me interpela quizás más que lo visual, ¿no? Esta cosa de ese no poder escapar y de quedarse pensando en cómo nos atraviesa el cuerpo la onda sonora. Que en este caso, justamente, hablando de una ausencia, me era importante. Como hacernos estar acá. Estaba viendo acá este graffiti de la Sala Alberdi Resiste. Ajá. Una toma del 6º piso del complejo del Cultural San Martín que hubo entre 2010 y 2013, de la cual participé y sobre todo participaron muchos amigues. En un momento era una escuela de teatro gratuita que funcionaba acá en el 6º piso y que obviamente el macrismo cerró. Y ahí están las huellas. Y ahí están las huellas, hablando bueno, de las huellas. De eso es lo que hablamos, ¿no? Un desaparecido es alguien que pareciera no dejar huellas, pero deja huellas. Y una de las huellas está en la memoria de su mamá. Entonces, ahí algo que vos haces es empleás la voz de la mamá, y la empleás de muchos modos. Ella va contando la vida de él, y una de las cosas que es para mí más desgarradoras y más conmovedoras es cuando cuenta la introducción de su hijo a la literatura.
y a partir de ahí vos tomás decisiones de puesta en escena que son para mí lo más hermoso de la película. Contame un poco cómo llegaron a la idea de lo que hacen en esos pasajes. Sucedió que yo, leyendo un libro periodístico que se llama Detrás de Luciano, en una línea perdida leo muy brevemente que Luciano le gustaba leer novelas de Julio Verne, ¿no? Y cuando empiezo a juntarme a conversar con Mónica, la mamá de Luciano, yo tenía muchas ganas de preguntarle eso, pero también me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo que fuera como una obsesión mía de ñoña, intelectual, fanática de la ciencia ficción. Entonces no le dije nada. Y me quedé horas conversando con ella, tomando mate, comiendo budín. Y fue maravilloso porque estábamos grabando la conversación. Yo en general grabo solo de audio las conversaciones, no voy con cámara, no voy con equipo. Así como estamos nosotros con una grabadora de sonido. Y en un momento se pone a hablar sola del amor y el deseo de Luciano por la lectura y por la lectura particular de las novelas de Verne y cómo eso despertaba un imaginario en relación al futuro, a los viajes, a conocer el mundo, a la curiosidad. Y para mí eso me cambió la película, ¿no? Eso es un antes y un después en el proceso. Yo para ese momento ya había filmado el 90% del material que está en la película. Y fue hermoso, y a mí me habilitó en una película que a esa altura del proceso creativo, que ya tenía como 3 años de estar filmando y escribiendo, me cambió ser una película muy oscura en ese momento, ¿no? Como más focalizada en lo represivo y el asfalto de la ciudad. Y esa conversación con Mónica y particularmente ese pasaje hicieron que la primera parte de la película sí tuviera esa opresión y esa oscuridad y esa aspereza, pero le permitieron a la película después liberarse, ¿no? Liberarse a través de empezar a pensar justamente en la literatura y en la fantasía y en la imaginación como herramientas políticas. Porque eso es algo particularmente decisivo en la película y también decisivo en la ruptura de un imaginario que estratifica, así como se piensa la división de clases, también hay una división de los placeres y las posibilidades, ¿no? Entonces la película rompe eso y demuestra que un chico de las capas más bajas, de los barrios que son formas que condensan una forma de vida que nunca uno, en principio, imagina que allí está el deseo de leer. Y para mí la película en eso es algo conmocionante, porque uno piensa cuántos lectores de Julio Verne existen que no llegan a siquiera saber los que son lectores. Es un momento hermoso eso. Sí, a mí me cambió el proceso y me hizo aprender, bueno, algo que igual yo creo que lo vengo aprendiendo, que es algo que me importa y a lo que estoy atenta, pero no cómo el encuentro con otra persona puede y debe ir modificando la película. Claro. ¿Y esas ilustraciones de dónde provienen? Las ilustraciones que aparecen en esas escenas son ilustraciones de libros de los años 70, como de ediciones de Capeluz y cosas así muy clásicas. Algunas pertenecían a mi mamá, otras las compré por compré las ediciones por Mercado Libre y otras eran de Nacho, del productor de la peli. Y empezamos yo tenía ganas de que ingresara el imaginario de Julio Verne a la película, pero insistía en esta cuestión que te decía de la opacidad, ¿no? Y me importaba que fueran escenas que tuvieran la sensación de imagen mental, ¿no? Como de recuerdo, o de justamente esa fantasía, ¿no? Cuando fantaseamos o recordamos, la imagen no es nítida. Y empezamos a filmar con Francisco esos materiales, justamente con 450.000 de ISO, y entonces empezaron a generar esas imágenes granuladas de esas ilustraciones de Verne, que luego montamos con Manuel Embalse en el final de la etapa del proceso.
porque de hecho ingresaron tarde a la película. Yo tenía los libros, los escaneaba, montábamos los escaneos, a mí no me funcionaba porque había algo en el escaneo que justamente tenía esta cuestión de superficie, dureza, claridad, claro, nitidez, hasta que le fuimos encontrando la textura lograda es magnífica, es como un acompañamiento con el libro. Un prueba y error, pero salió. Salió. La película también en un momento llega a su instancia de lucha, ¿no? Hay un plano que me parece particularmente hermoso, misterioso, que es filmar una protesta o filmar el inicio de una protesta a través de una ventana, ¿no? Con una particular forma de entender los espejos y los reflejos. Te quería preguntar sobre esas decisiones, porque es lo que la hace distinta de otro tipo de películas, llamémosle de índole política, que en realidad acá hay una política en función de la forma como también de lo que se cuenta. Te quería preguntar sobre eso. Yo, bueno, como he sido y soy activista de muchas cosas y formé parte de varios colectivos contrainformativos durante mis años universitarios y después también. Entonces filmé muchas protestas en la vida. Siempre me daba cuenta que era algo muy difícil de filmar. Ya de por sí la multitud es algo difícil de filmar en general. Y la multitud en manifestaciones también. Y hay quizás algunas formas muy tipificadas en las que ya sabemos que filmamos eso. O en las que al menos yo lo hice mucho tiempo en espacios de activismo. Uh-huh. Entonces para mí era un desafío, como no podía no filmar las manifestaciones, era importante, tenían que ser parte, era el cuerpo, era lo colectivo. Y empezamos a filmar los bordes de las manifestaciones. Por un lado buscábamos que algo de esa imagen filtrada por la vaselina y el vidrio que hay en la primera mitad de la película encontrara su eco en esa realidad más luminosa de la segunda parte. Y por otro lado, también a mí me interesaba filmar el borde porque yo vivo ahí. Para mí es maravilloso que haya una manifestación tan grande todos los años en un barrio en el conurbano, que es algo que no suele pasar normalmente. Y siempre me asombraba mucho como ver la respuesta del barrio también, ¿no? Que hay un poco en la película, unas personas que están en una peluquería y son espectadoras de eso que pasa. También porque es un barrio donde la muerte de Luciano sucede después de que hubiera una asamblea barrial de derecha que reclamara la apertura de una nueva comisaría para controlar la zona. Entonces hay algo de rastrear esos bordes de la marcha, esos límites entre la marcha y otras casas del barrio de clase media, donde por ahí hacen también ciertos ojos ciegos a lo que sucede. Y a la vez no abandonar esta cuestión de cierto espectro y de esos reflejos que aparecen en la primera mitad, encontrar ese eco más adelante también. Muy bien, amiga. ¿Nos vamos? Nos vamos. Adiós. Adiós. El 26 son 10 años. A mi hijo lo llevó y lo mató la policía y nadie me escuchó. A Sergio dijo, a mi hermano lo llevó gendarmería y nadie lo escuchó. Cristina está diciendo, a mi hijo lo llevó la policía y tampoco la escuchan. Entonces, lávense los oídos y escuchen a las madres. A mi hijo lo llevó la policía y lo desapareció el Estado. A mi hijo, no tan solo a él, a Santiago, a Daniel Solano, que todavía no aparece.
8 años y hágase encargo porque también el Estado es responsable de la muerte de Gualberto Solano. Hágase encargo de todas las muertes, porque como dijo una madre, no matan a un hijo, no desaparecen a un hijo, desaparecen toda una familia y su entorno. Gracias por escucharme, gracias a esta madre. Voy a seguir todos los días de mi vida pidiendo justicia por todos los pibes. Gracias por escucharme y pido perdón a los periodistas si se han ofendido. Discúlpeme, les acaba de hablar Mónica Raquel Alegre, la madre del negro villero que se negó a robar para la policía. Pero si hubiese robado, estaría acá pidiendo justicia. Gracias.